tal? Gracias por estar en sintonía en 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo. Estamos en 100% entrevistas. El régimen Ortega Murillo, pues prácticamente ya da por aprobado esta reforma a la Constitución política que garantiza prácticamente que la familia Ortega Murillo se perpetúe en el poder, garantiza la sucesión dinástica, la figura de las copresidencias o dos presidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la extensión del periodo presidencial de 5 a 6 años, la eliminación de los poderes del Estado, a quienes ahora llaman órganos del Estado y que son coordinados y dirigidos por la Presidencia de la República. Establece prácticamente el control también sobre las actividades religiosas y que no van a permitir pues algún tipo de intervención de autoridades religiosas internacionales. Pues en este caso hay que ver cómo queda la Iglesia Católica por ese artículo que ponen, porque prácticamente es el Estado o es el régimen Ortega Murillo que controlará las iglesias o las organizaciones religiosas. Van a poder nombrar vicepresidentes y quienes lo van a nombrar son Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque ellos se hacen esta reforma para ser los copresidentes o la presidencia ya oficialmente, que la dirigen ellos dos. En la práctica se ha sido con mucho poder de Rosario Murillo y ahora pues con la figura de que van a nombrar vicepresidentes. No se establece cuántos vicepresidentes, pero sí hay el nombramiento de vicepresidentes de la República y todo indica es para garantizarle el cargo a Laureano Ortega Murillo u otro de los hijos de Daniel Ortega o funcionarios bastante afines, pero se da pues en esa lógica del control y de sucesión dinástica. El control total, prácticamente los símbolos ahora patrios ponen a la bandera del FCLN como símbolo patrio, pues una bandera y un partido que le ha causado mucho dolor al pueblo de Nicaragua y que muchos opositores en el exilio están demandando a los Estados Unidos que los declare como una organización terrorista. Y bueno, para seguir hablando de este tema, tengo a Eliseo Núñez, quien es abogado constitucionalista y queremos pues abordar el fin, el fondo pues de esta reforma a la Constitución política, en la que también establecen que el Estado vigilará lo que publican los medios de comunicación y parte del control que ya lo están haciendo, pero que ahora lo ponen en rango constitucional. Eliseo, ¿cómo ves esta reforma? Y si realmente se puede decir que es algo pues constitucional, legal. Lo primero es esa discusión. ¿Hasta dónde una reforma parcial puede cambiar el sistema político? Que es un sistema político que se instaura mediante una constituyente, es decir, lo que se conoce en derecho constitucional como un poder originario. Este es un poder derivado, no es un poder originario, y la pregunta es que si un poder derivado, o sea, menor que una constituyente, puede cambiar el sistema político, que es lo que está haciendo. Además de lo que ya ha señalado, también hay conceptos que se cambian. Por ejemplo, desaparece la democracia representativa y aparece el concepto de democracia directa nada más en la Constitución. Esto implica de que los diputados, los concejales y los alcaldes no tienen representatividad en sí mismos, sino que la ciudadanía, en teoría, es la que una con cada voto tiene igual representación de sí misma. El problema con esto es que cuando vos dispersás el poder de la manera en que lo está haciendo Ortega y Murillo, el poder lo retiene quien tiene las vías de hechos, quien tiene la fuerza y quien tiene el dinero, termina siendo el más poderoso.
porque no hay el poder de representación, que es ese vehículo que hay entre la ciudadanía y el Estado, donde permite que los ciudadanos tengan una representación. Adicional a esto, que también has dicho, otra cosa que está ahí en los artículos 91, 92 y 93, es las reformas que se hacen a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del país, donde se adiciona la policía voluntaria. Es decir, están básicamente dándole legalidad a los paramilitares que usaron en el 18 y a esa capacidad alternativa. Crearon un tercer cuerpo de seguridad, adicional a la policía y adicional al ejército. La desaparición de los poderes del Estado, bien lo has dicho, ahora se llaman órganos y están bajo la coordinación del Poder Ejecutivo. Pero hay otro tema que también es clave y de discusión teórica. ¿Qué es un copresidente? ¿Quién tiene realmente el mando? ¿Quién sanciona las leyes? ¿Quién es el que tiene la iniciativa de ley como tal? ¿Qué pasa si uno de ellos no está de acuerdo con el otro? ¿Qué sucede si no hay capacidad de mando en uno de ellos? ¿Qué pasa si uno de ellos fallece o se ausenta? ¿Y qué sucede? ¿Sube el otro? ¿No sube? Todas las dudas porque no están determinadas en la constitución política. El hecho también de que ya pues todo esto va encaminado a que sea la familia, ¿sí? Que esté gobernando, o sea, o que esté siempre en el poder. Eliseo a eso apunta, porque si falla uno, falla el otro, y entonces está de vicepresidente. Laureano Ortega asume la copresidencia, junto a su esposa incluso, podría ser, o sea, porque esa ha sido un poco la dinámica que ellos han mantenido. Pues no es de extrañarse, sentí que lo dijiste con un poco de sarcasmo, pero es un sarcasmo que se vuelve realidad eso de que el vicepresidente es Laureano y alguno de los otros hijos, es decir, los copresidentes son Daniel y su mujer y los vicepresidentes son los hijos de ellos. Eso creo que García Márquez se quedó corto en la descripción del realismo mágico en Macondo comparado con lo que ellos están planteando. Por otro lado, no hay definiciones claras en esto. Como te digo, hay un montón de dudas con esa figura de copresidente. Por lo menos yo no la he oído en ninguna parte del mundo, esta figura. Y es un tema, ¿por qué no hay un copresidente en otra parte del mundo? Porque el ejercicio del poder conlleva no a beneficios, sino que conlleva a un tema de responsabilidades. Y si vos no tenés bien determinado quién tiene la responsabilidad de dirigir el país y lo dejás en manos de dos, como lo están dejando, entonces al final del día un desacuerdo entre ambos te obliga a que tengas que tener un método de solución. Es decir, además de los métodos de soluciones constitucionales de conflicto entre poderes del Estado, que ahora van a desaparecer porque según esta nueva reforma constitucional, él y ella son los jefes de todos los poderes del Estado. Entonces, si hay un conflicto entre ellos, ¿quién lo resuelve? Lo resuelve la Corte. ¿Quién estará a cargo de resolver eso? La verdad es que es una figura absurda, que simplemente la diseñaron para hacer sentir bien a Rosario, básicamente. Pero hay algo político de fondo, además de esto. Y es que ellos no lograron imponer la sucesión de la manera que querían, que Rosario iba a suceder a Daniel como presidente. Entonces se miran obligados a esta figura absurda para darle algún tipo de poder a Rosario, que ya sabemos cuál tiene, pero no se atreven a darle el título de presidente de la República. Eso es bien llamativo. ¿Por qué? Habrá que ver cuáles son las fisuras que hay a lo interno, qué es lo que está pasando, pero definitivamente una de las cosas que a mí me llama la atención de esta reforma es que no instalaron a Rosario como presidente de la República, que era lo que podía esperarse. Y el tema de los hijos, que yo creo que sí, que le diseñaron los cargos de vicepresidente para poner a los hijos. Esto es una cosa que creo que ya
el mundo creía que no iba a haber, y aquí lo estamos viendo. Este es un formato de sultanato prácticamente, no es un formato de democracia autoritaria ni de autoritarismo electoral, nada de eso que el mundo conceptualiza. Esto es un sultanato, lo que estamos viendo. ¿Cómo crees que esto lo va a tomar la comunidad internacional, esta reforma y este Mira, sultanato? Ortega apuesta que la comunidad internacional ya no tiene un gran interés en Nicaragua. Esa es la gran apuesta de él. Reiteradamente yo siempre he dicho, Ortega apuesta a la democracia en otros países. Como los líderes democráticos tienen muchas responsabilidades y no pueden estarse distrayendo por un país como Nicaragua que siempre vive en problemas, él apuesta definitivamente a que en algún momento se olvidan de él, en otros se acuerdan, en otros sube a alguien que es más amigo de él, y él siempre va a estar ahí. Y esa ha sido su estrategia para sostenerse en el poder y que la comunidad internacional lo olvide. Él está luchando por pasar al anonimato total para poder seguir haciendo lo que le da su regalada gana. ¿Cómo quedan los partidos políticos? El tema de los partidos, siempre van a estar la existencia de esos partidos que ya sabemos que son zancudos, pero van a tener su existencia como tal. Bueno, aparentemente no los eliminó. Yo creía eliminarlos después de los últimos 2 procesos electorales que hemos visto. Pero ahora pues tienen derecho a estar y a organizarse. Diría yo que esto es bajo el entendido de que el Frente Sandinista es parte de la Constitución ahora, es parte de los símbolos patrios, es parte del Estado. La familia Ortega Murillo es la dueña del país, como ellos lo han determinado en esta Constitución. Y entonces no importa que exista cualquier partido, de todas maneras, institucionalmente ellos no pueden perder porque ellos ya se instauraron como parte del sistema institucional. Creo que Ortega está haciendo una muy mala apuesta en esto. Y digo que está haciendo muy mala apuesta porque definitivamente la probabilidad de que caiga existe. No es muy alta hoy, pero existe. Y entonces con este modelo institucional que ha puesto, él no tendría ningún tipo de defensa una vez que esté en la oposición. Esto lo ha creado él porque asume que va a estar eternamente en el poder y eso no va a pasar. No va a estar eternamente en el poder. Entonces, el que llegue al poder va a tener demasiado poder y va a ser capaz de hacer mucho daño. Y si él está parqueado a la mitad de camino, o sus familias, en caso de que él ya haya muerto, entonces va a pagar consecuencias muy altas. ¿A qué se debe que lo hacen en este momento, esta reforma? Y ya, pues con todo garantizándose en la Constitución el poder total de la familia Ortega Murillo. Bueno, tiene que ver con qué pagan el aguinaldo. Entonces la gente anda más preocupada qué hace con el aguinaldo que en la reforma constitucional del país. Eso es lo que lo hacen hoy. Lo segundo es que ellos, ante una administración que consideran que va a ser más agresiva con ellos, que es la administración Trump, ellos quieren tener una especie de blindaje interno. Y en este sentido, una de las cosas que no se ha hablado es que ahora le prohíben a los bancos que apliquen las sanciones que la comunidad internacional ha puesto. Es decir, los bancos, según esta nueva legislación, se van a ver obligados a abrir cuentas a la gente que está sancionada. El problema con eso es que al final los bancos son parte de un sistema internacional y si abren cuentas a personas que están sancionadas por la comunidad internacional, terminan siendo ellos sujetos de multas y de sanciones. Entonces, esto no es tan fácil como lo plantean. Los bancos, incluso, te pudiera decir, algunos de ellos han aplicado muy a su pesar las sanciones a los gobernantes sandinistas que les han recibido. Pero definitivamente si ellos levantan estas restricciones internas que son producto de las sanciones internacionales, la banca en sí misma estaría en riesgo. Entonces yo querría saber qué es lo que se va a hacer con esto y a ver si los bancos van a tomar la decisión de
desconectarse del sistema internacional y hacerle caso a Ortega y a su claque. Esta reforma regiría entonces, bueno, a partir ya del próximo año o de alguna manera harán ellos el parapeto de elección, el 2026. Está por verse qué interpretación le dan, porque la extensión de término pudiera ser que ellos interpreten de que tienen un año más. Es decir, existe la probabilidad que no haya elecciones en el 26, sino que las pospongan hasta el 27. Y esto es una posibilidad que está ahí. No lo dice claramente la reforma, pero es una posibilidad que existe. ¿Qué es lo que ellos estarían buscando? Básicamente tener una perpetuidad en el poder, que es la que creen conseguir con esta. O sea, cuando aplicas una ley, haces una ley, incluso ellos la pueden aplicar o sea, que tenga efectos retroactivos, pues si así se les ocurre. No, según el derecho y según los principios del derecho no lo deberían de poder hacer. Y según la propia Constitución, que dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo que beneficie al reo. Pero esta retroactividad está en manos de quien lo interpreta. Y existe la posibilidad de que ellos interpreten de que sí les es retroactivo y se adicionen un año más de periodo. ¿Qué significa que ellos impongan que el Estado es ahora revolucionario? Implica de que el Estado ahora constitucionalmente asume su papel no democrático. Ya lo había asumido, de hecho, Ortega, este no es un Estado democrático, pero ahora te obliga a pensar como ellos si no estás fuera de la ley, básicamente. Independientemente que le pongan revolucionario, sandinista, el título que le pongan, lo que te está diciendo es, tenés que pensar como yo. Si no pensás como yo, estarás fuera de la ley. Sí, bueno, sí, qué difícil, porque al final, o sea, si ellos van a hacer un parapeto de elección, o sea, y le dan vida, le siguen dando vida al PLC, a ALN, que han sido sus cómplices, pero a la vez, pues como vos mismo decís, te obligan a la gente a cumplir ese principio de Estado revolucionario, incluso socialista. Entonces, ¿por qué no se atrevieron? Y me preguntan de hacer ya el partido único, porque sí actúan como partido único, pero con esos satélites, partidos zancudos. Probablemente eso se deba a que ellos todavía creen de que pueden manejarse dentro de lo que se conoce como democracia liberal y con eso no quemar naves con América Latina. Ellos tienen la esperanza de que más adelante suban presidentes que o no los conozcan o de alguna manera les hagan un poco helado. Entonces es más difícil para un presidente de Latinoamérica entenderlo si no existe un modelo de democracia occidental o democracia liberal, como se conoce. El tema de la iglesia, que prácticamente ellos establecen en el artículo 14 que el Estado, bueno, lo pone como laico, asegura la libertad de culto, de fe, práctica religiosa en estricta separación entre el Estado y las iglesias. Al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atentan contra el orden público. Las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero. ¿Cómo queda la iglesia católica y evangélica? Se puede decir que el Vaticano es parte de ese control extranjero de la iglesia católica. En teoría sí, entonces habría que ver cómo queda eso, porque realmente el Vaticano es quien rige a la iglesia católica. Hay un margen de autonomía, evidentemente, pues, pero es el Vaticano. La iglesia católica tiene una estructura jerárquica universal. Y esto te lleva a que el jefe
de la Iglesia Católica está fuera de Nicaragua, no está en Nicaragua. Y si a eso le sumas las congregaciones religiosas, también los jefes están fuera, los franciscanos, los salesianos, etc. Y si también a eso le sumas iglesias evangélicas, hay muchas iglesias evangélicas que pertenecen a asociaciones donde el que está jerárquicamente superior no está en el país. Entonces, definitivamente, esto es un absurdo total. Pero ellos quieren que esté ahí porque lo que quieren ellos es control y control. O sea, que el Vaticano no controle a la Iglesia Católica. ¿Será que se va a lograr ese cometido de alguna manera? Con este Papa está logrado. Veremos si con el siguiente Papa eso es posible. El tema del ejército de Nicaragua que va a poder la presidencia ordenar intervención del ejército en apoyo a la policía cuando la estabilidad de la república lo requiera. ¿Cómo se lee esto? Bueno, se lee como una amenaza, realmente. Es decir, ahora ellos van a pasar de tener 20.000 a 35.000, que son todos los soldados del ejército. Y si a eso le sumas los paramilitares que no tienen número determinado, entonces tenés una cantidad de más de 40.000 hombres y mujeres que están dispuestos a reprimirte si no pensás como Daniel y como Rosario. Además que oficializan, pues ahora un tercer cuerpo armado, la policía voluntaria, que ya todo el mundo sabe. Que son los paramilitares. Esa es la oficialización de los paramilitares. ¿Cómo revertir todo esto? Eliseo. Sacando a Ortega del poder. No hay otra forma. ¿Cómo se logra esto? Esto se hace con trabajo y con organización. Y creo de que es esperable que el país entre a etapas en que ignora el sistema, pero en la medida que este sistema se va haciendo más pesado, hay una losa que pesa sobre los nicaragüenses y eventualmente este tipo de sistemas colapsan de una u otra forma. Definitivamente estamos viviendo uno de los capítulos más oscuros de la vida republicana nicaragüense. Inédito en la historia de este capítulo. Desgraciadamente no tanto. Desgraciadamente no tanto. Con el Pacto de los Generales también se hizo una distribución del poder basado en las minorías. Se ponía en una fila los conservadores, en otra los liberales. Es decir, el manejo del poder en Nicaragua ha estado marcado por una enorme deslealtad de sus líderes políticos al país. No es una deslealtad al partido, no es una deslealtad a la gente, es una deslealtad al país, a la gente, a la población. Los líderes políticos han asumido que el llegar al poder es un premio y no es así. El poder es una responsabilidad. Es una responsabilidad que se debe de ejercer para que los demás prosperen, no para que vos prosperes. Y Ortega, definitivamente, la única diferencia que tiene con Somoza y con Zelaya a estas alturas es que ha estado más tiempo que ellos en el poder. Pero las reglas han sido las mismas. O sea, es una dictadura más de las que hemos tenido en Nicaragua. Y sí podemos decir que esta es de las peores. Todas han venido aprendiendo, entonces van mejorando sus métodos de represión. Pero este concepto de Nicaragua como finca, que es el que estamos viendo ahorita, no es nuevo. Gracias, Eliseo, por tus comentarios y análisis. Gracias, Lucía. A una pausa y regresamos con declaraciones de Félix Maradiaga. Esta Navidad vivamos la emoción de mantener la racha con esta conexión. Convertirte en viral, subiendo trends a toda hora. Encender la fiesta con la música correcta. Con tus super packs desde 80 Córdobas, recibí más datos en TikTok y YouTube. Actívalo al asterisco 555 numeral opción 5. Y no olvides que esta Navidad, si emoción querés, regálate lo que mereces con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Gracias por continuar con nosotros. Tenemos declaraciones y reacciones de Félix Maradiaga
con respecto a esta reforma a la Constitución que el régimen aprueba prácticamente, ya aprueban para consolidar y mantenerse ellos en el poder y garantizar esa sucesión dinástica, la repartición de cargos, mismo cargo copresidente, o sea, la presidencia con dos copresidentes, Daniel Ortega, Rosario Murillo, y el nombramiento de su hijo, Laureano Ortega, como vicepresidente, porque serán ellos quienes nombrarán a los vicepresidentes, y habla de varios vicepresidentes, y cuidado y se les ocurre y nombran a todos sus hijos. Dejamos lo que dice Félix Maradiaga. El anuncio de la reforma constitucional en Nicaragua es un atentado despiadado contra la democracia y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Esta reforma no solo representa una consolidación totalitaria del poder en las manos de Daniel Ortega y su co-dictadora Rosario Murillo, que formaliza en papel las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y los atropellos que la dictadura ya ha venido cometiendo desde hace años. Entre los aspectos más preocupantes destaca la ampliación del periodo presidencial de la dictadura, lo cual destruye cualquier vestigio que podría haber de alternancia democrática en el poder. Asimismo, la reforma reafirma la posición geopolítica de la dictadura sandinista como un adversario de las democracias occidentales, particularmente hacia Estados Unidos, alineándose descaradamente con regímenes autoritarios como China y Rusia. También resulta indignante que se eleve a nivel de símbolo patrio la bandera rojinegra del partido sandinista, colocándola al mismo nivel que nuestra verdadera bandera nacional azul y blanco. Esta práctica bochornosa, ahora legalizada, es una afrenta a la identidad y a la dignidad de Nicaragua. La eliminación de la independencia de los poderes del Estado también, además la instauración de la copresidencia para Murillo y la criminalización de la oposición bajo el concepto de traición, reflejan una tiranía que busca sofocar cualquier disidencia, además de la supresión de la autonomía municipal y la capacidad del Ejecutivo de suspender derechos constitucionales a su discreción, consolidan un Estado policial. Esta reforma no es más que la formalización de un autoritarismo perverso que ha degradado la institucionalidad, pero ningún régimen, por opresivo que sea, es eterno. Es importante reafirmar con fuerza nuestro compromiso inquebrantable con la libertad y con la democracia para que un día solamente la bandera azul y blanco sea la que ondee sobre Nicaragua. Declaraciones de Félix Maradiaga enviadas a 100% Noticias. Y bueno, vamos a seguir siempre desmenuzando pues esta reforma a la Constitución, donde prácticamente la familia Ortega Murillo la hace para quedarse en el poder. Pero como se lo decía anteriormente, Dios tiene el control sobre Nicaragua y no hay que perder la fe, que la dictadura del mal, el régimen del mal, no es para toda la vida y Dios Todopoderoso pues quitará a ese régimen del mal. Por su atención, muchísimas gracias.